Señor, este encuentro es para tu gloria y para los que quieran escuchar tu voz. Amén. Amén. Muy bien, entonces comenzamos con el testimonio de Juan el Bautista, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 19. Si gusta leerlo, el 19 solito. Juan. San Juan 19. Muy bien. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Amén. Amén. Ahora, en aquellos días, era muy común la búsqueda imperiosa de los judíos, era el Mesías. Todos en aquellos días esperaban el Mesías, porque había una profecía justamente, estaba escrita creo que en Isaías, acerca de la llegada del Mesías. Usted eso lo sabe, ¿no? Que todos esperaban la llegada del Mesías, que evidentemente vino en la persona de Jesucristo, pero evidentemente vino no de la forma que los judíos querían, pero todos esperaban la llegada del Mesías en aquellos días, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, justamente ese Mesías que está buscando el pueblo de Israel, es el Jesucristo. Pero en ese momento, primero, antecediendo a Jesucristo, bautiza nada más y nada menos que Juan, ¿no? Entonces, los judíos, ¿no? Le van a preguntar a él quién era, ¿no? Porque justamente como todos esperaban esa llegada del Mesías y no sabían quién era Juan, querían saber quién era. Evidentemente, por un lado, para saber si era el Mesías, y por otro lado, tal vez porque esa iglesia de aquellos días no era precisamente la iglesia como a Dios le hubiera gustado que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que ellos, de alguna manera, que justamente muchos de ellos que tenían a la iglesia más como un negocio que como realmente un sacerdocio, y que realmente más que buscar la voluntad de Dios buscaban sus propios intereses, no les agradaba mucho inclusive el hecho de que llegara el Mesías, ¿no? Yo creo que no les interesaba mucho, porque precisamente ellos en realidad buscaban otra cosa, ¿no? Buscaban mantener, por así decirlo, sus poderes, sus privilegios, ¿no? Entonces, de alguna manera, la llegada del Mesías podía perturbarlos un poco, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo que llegar al Mesías a que no llegue. No era lo mismo. Y bueno, y evidentemente, además había un clamor general, por eso le preguntan, ¿tú quién eres? Y Juan confiesa en el 20 y no niega, sino que contestó, yo no soy el Cristo. Lo primero que dice es, yo no soy el Cristo. Ahora, ¿por qué dice yo no soy el Cristo? Porque ese era el clamor de esa época. Todos esperaban al Mesías. Entonces, cuando aparece alguien bautizando, lo primero que le preguntan es si es el Cristo, si es el Redentor, si es el Salvador de Israel. Y él dice y no niega que él no es el Cristo. Entonces, justamente, le preguntan, entonces, ¿eres Elías? Porque había alguna presunción de que Elías tenía que volver, que iba a resucitar, ¿no?
¿Usted se acuerda de los personajes que aparecieron cuando la ropa de Jesús se pusieron blancas ahí en esa noche en el monte que oraban, que apareció Moisés? El otro era Elías. Elías, claro. Bueno, Moisés y Elías. justamente, este Elías, evidentemente, era precisamente uno de los personajes que Dios mismo quería presentar, ¿no? Evidentemente era uno de los que Dios quería presentar a Elías, y por eso todos sabían que Elías iba a aparecer en espíritu, en verdad, en algún momento. Había una presencia espiritual que les estaba indicando eso. Y entonces, como él niega que sea Elías, entonces él es el profeta. Y él tampoco le dijo que era el profeta, no era Elías. ¿Quién era? Y le dijeron, ¿quién eres? Entonces, para que demos respuesta a lo que nos enviaron en el capítulo 22. ¿Qué dices de ti mismo? ¿No? ¿Por qué no lee el 23? Ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Claro. Bueno, Isaías, usted sabe que es uno de los libros más importantes. Inclusive en Isaías hay muchas referencias acerca de la vida de Cristo, ¿no? Es uno de los libros más proféticos de la Biblia en cuanto a la vida de Jesús, ¿no? Entonces, y evidentemente, acá Juan está hablando de la necesidad de que antes de que venga Jesús al mundo, es como que la humanidad se tenía que preparar. Por eso dice, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea que Jesús no va a venir a cualquier lado. Eso también es importante, no solo a nivel global, sino a nivel personal. Esto también lo podemos tomar cuando alguien se acerca a Cristo. Primero tiene que enderezar su camino para acercarse a Dios. Esto tiene que ver, por eso tiene una trascendencia universal y una trascendencia personal, porque Dios es un Dios íntimo, un Dios de personas. Y entonces, Dios de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros en nuestra intimidad somos la iglesia. Entonces tenemos que enderezar nuestro camino para acercarnos al Señor, ¿no? Evidentemente, y los que habían sido enviados eran de los fariseos en el versículo 24, y le preguntaron, entonces, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? ¿No? Entonces, fíjense cómo muchas veces Dios no nos explica por qué hace las cosas. Él las hace. A la gente muchas veces les interesa el por qué las hace. Bueno, con Dios muchas veces tenemos que acostumbrarnos a que Dios hace las cosas y muchas veces no nos explica, como muchas personas quisieran entender o tratar de encontrar o aceptar, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Si no, Él hace las cosas independientemente de nuestra voluntad o de lo que piense la gente, ¿no? Y el Señor dice claramente, ¿no? Yo bautizo con agua,
pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, en el versículo 26, este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Me imagino que en aquellos días esta expresión significaba poner en alto a alguien, ponderarlo, ¿no? Era una expresión de honra sublime o máxima, digamos, ¿no? Acá Juan está poniendo por encima de él completamente, en autoridad, en gracia y en poder, a Jesús, ¿no? Porque dice, no soy digno ni de desatar la correa del zapato. O sea que, evidentemente, Jesús tenía en autoridad, en gracia y en poder, estaba muy por encima de Juan, ¿no? Que curiosamente no lo conocía Juan a Jesús. ¿Sabe cuándo se conocieron Juan y Jesús? Antes del bautismo, me refiero, ¿no? ¿No? Bueno, en realidad se conocieron desde el vientre de las madres. Ah, ¿Se cuando fue acuerdan? María, sí, ahí, sí, sí, Claro, ahí cuando salta de alegría con la claro. presencia, eso fue el Espíritu Santo, evidentemente, el que lo conectó, ¿no? Ahí se ve la mano de Dios cómo actúa, ¿no? Aún desde el vientre de la madre había una conexión espiritual, ¿no? Qué increíble, ¿no? Claro, porque es una vida. Eso es muy interesante, sobre todo para los que apoyan el aborto, ¿no? Es interesante ver cómo Dios, desde el vientre de la madre, y bueno, porque es el que da la concepción y la vida, ¿no? Ya tenía un propósito desde el vientre de la madre, en ese chico, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Entonces, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En Betania, Betania, Betania dice ahí. Betania, sí, acá dice Bueno, Betania. acá yo tengo en mi Biblia Bet Avara, y yo lo busqué por internet, y en internet lo encontré como Bet, está como Bet Avara, como acá, o si no como Bet H A R A B E, Bet H A B A R A, Bet Avara con H. Entonces, eso dicen que es uno de los bautisterios más famosos del mundo. Después le voy a mandar por WhatsApp una foto, a ver qué lindo que es el lugar para bautizarse. Es como un río, pero un río que como si tuviera un baptisterio, una cosa muy linda. Y dice que es uno de los lugares de bautismo más famosos del mundo. Mire qué increíble. Todavía estamos hablando de algo que ocurrió hace más de 2000 años. Y sin embargo, es todavía muy famoso. Y ahí es donde justamente al otro lado del Jordán, donde Jesús se bautiza, ¿no? Se bautiza. Bien. Entonces, al siguiente día, ¿por qué no lee el versículo 29 usted? Al siguiente día Juan vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Bueno, ahí Amén. dijo las famosísimas palabras que anteceden todas las reuniones católicas y que están en el corazón de todos los cristianos, ¿no? Famosísimas palabras. Lo dijo, en realidad él no lo conocía físicamente, pero a él, ahora lo explica más adelante, el Espíritu Santo se lo había presentado de alguna manera, le había indicado quién era, ¿no? Ahora explica más adelante cómo lo conoce, pero acá se ve que todo está pautado y guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y al mismo tiempo, este es el Cordero de Dios, ¿no? Yo estaba leyendo ese libro que usted me prestó de Ratzinger, justamente, y estoy leyendo una parte que habla del testimonio de Juan de Bautista, de esta parte de la Biblia, del Cordero de Dios,
Y dice que en la traducción original, donde dice cordero, se puede tomar también del siervo de Dios. Y pero tenía dos acepciones, que podía ser siervo o cordero, y al mismo tiempo en ese libro enfatizan el hecho de que, bueno, como ya sabemos, el Cordero de Dios simboliza y de alguna manera da por entender la vida que iba a tener Jesús, esto del Cordero de Dios, porque iba a morir por la humanidad. Porque justamente en la época de Pascua, la Pascua era la época en donde los judíos, ¿qué hacían? Sacrificaban un cordero pascual, para el perdón de los pecados de los judíos, que lo comían de noche, rememorando el Pasec, o sea, cuando fueron liberados de Egipto, ¿no? Que pasó el ángel exterminador y mató al primer hijo de todo hombre y aún de los animales, por las casas donde no estuviera la sangre del cordero. ¿Se acuerda eso? Eso era la Pascua judía. De esa Pascua judía, el Cordero de Dios, Jesús, ahora es el que viene a salvar a la humanidad, al mundo, ¿no? Por eso dice que quita el pecado del mundo. ¿A quiénes? A quienes tienen precisamente fe en él. Es como en el caso de la Pascua, ¿no? Se salvaban aquellos en los cuales estaba pintado con la sangre del cordero, pero los demás no. Los que tenían fe en él van a ser salvos, ¿no? Esto es una anunciación de lo que viene, ¿no? De alguna manera, y de lo que no sabemos el día que venga el fin, ¿no? ¿Cómo será? Pero evidentemente los que tengan al Cordero en su corazón serán salvos, ¿no? Esa es nuestra esperanza, ¿no? Por eso dice que quita el pecado del mundo, pero además, bien dice Ratzinger, de raíz remueve el pecado de Dios, ¿no? Y de alguna manera nos invita a un cielo y una tierra nueva, ¿no? En la Jerusalén celestial, ¿no? Es un poco el significado de la Pascua cristiana, ¿no? Y de la fe que tenemos en Jesús, ¿no? Y cómo de alguna manera estas palabras hay que tener en cuenta, son proféticas, ¿no? Porque en ese momento Jesús estaba con él, ¿no? No había padecido la cruz todavía, pero de alguna manera lo estaba profetizando Juan el Bautista, ¿no? Evidentemente, era parte de una profecía de Juan el Bautista. Muy bien. En el versículo 30, ¿qué dice? A él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Amén. Claro, él sigue rindiendo honra y gloria a Jesús y se pone por debajo de Jesús, ¿no? Inclusive en otros evangelios habla de que Juan le dice a Jesús, yo necesito ser bautizado por vos y vos venís a mí para que te bautice, ¿no? Y Jesús le dice, dejemos todo, que se cumpla toda la ley como está escrito, ¿no? Entonces, yo no, y acá aclara en el versículo 31, yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuese manifestado a él. Claro, lo conoció a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como dice en el 32, Juan dio también testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él, ¿no? Y acá hay que enfatizar una cosa que es para mí esencial para la vida cristiana de todo cristiano, ¿no? El Espíritu Santo en forma de paloma. La paloma, de por sí, es un animal delicado, ¿no?
que tiene algo, digamos, muy amoroso, porque usted ve una paloma, es una cosa muy dulce y amorosa. Y por ahí si usted le ofrece comida, comidita o algo, la paloma viene y picotea. Pero si usted por ahí se acerca, se asusta y se va, ¿no? O sea, así como se acerca, en cualquier momento vuela, se va. O sea, la imagen de la paloma es una imagen, si se quiere, débil, una imagen necesitada, si se quiere, de alguien que busca el alimento, pero sin embargo, es la imagen de Dios mismo, ¿no? Qué cosa antinómica, si se quiere, uno puede tomar, decir Dios, el Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Padre de todas las generaciones, toma forma de paloma. Es realmente algo curioso, ¿no? Uno podría decir, eligió algo tan sutil. Sin embargo, acá es muy importante ver, por un lado, la gracia de Dios en ese accionar, donde el Espíritu Santo se presenta a sí mismo casi, fíjese, en debilidad, como queriendo picotear, comer, buscar en nosotros por ahí esa fe, esa necesidad de Dios, esa búsqueda de lo divino, ¿no? Pero por otro lado, el Espíritu Santo es la superpotencia y la supergloria de Dios. Entonces, con esto pienso que Dios nos manifiesta que puede parecer muy débil, pero su potencia no, nada la puede tener. Y además, que si tenemos alguna gracia del Espíritu, que la cuidemos, porque así como la tenemos, se puede ir y desaparecer, ¿no? O sea, para mí, la paloma además no solo descendió del cielo, sino que permaneció en él, ¿no? Gracias a Dios, permaneció en él. Y ahí lo conoce Juan. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que quita de raíz el pecado del mundo, porque Jesús transforma los corazones de las personas que lo dejan habitarlo, ¿no? De nuevo, la paloma entra en aquellos que lo dejan, pero si uno no quiere, la paloma se va. Ninguna paloma se queda si uno se pone molesto. Dios mismo está diciendo, bueno, yo te puedo salvar, te puedo acompañar, te puedo fortalecer, si querés. A la menor insinuación, olvídate de mí. ¿No? Así de simple. Que a veces eso es sumamente importante para los cristianos, porque a veces es como que el hombre espera que Dios lo presione para hacer la cosa bien, y Dios lo menos que va a hacer es eso. Dios nos va a acompañar sutilmente, amorosamente, pero hasta ahí. Si el hombre no quiere, si el hombre no tiene un corazón dispuesto, puede ser que Dios lo comprenda la debilidad del hombre, lo sostenga, pero el hombre tiene que estar entregado, abierto a Dios. Si no lo está, es imposible que Dios lo acompañe, ¿no? Y por eso cuando Dios nos hace alguna muestra de su gracia hacia nosotros, de su acercamiento hacia nosotros, tenemos que ser muy cuidadosos de no perder esa gracia, de no perder ese amor, esa cosa hermosa que Dios tiene para nosotros. No perderlo, cuidarlo y atesorarlo, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que puede tener para nuestras vidas, ¿no? Y
Y acá dice, en el versículo 33, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, evidentemente, dedicadamente, Dios nos muestra toda su gracia y su poder. Y aún como Dios utiliza a una delicada paloma para manifestarse, ¿no? O sea, con esto nos muestra que toda la creación está en sus manos, que todo lo creado le pertenece. Y que Él puede hacer aún de lo creado lo que Él quiere, ¿no? Porque Él podía haber usado cualquier otro animalito, pero usó la paloma, con una imagen muy delicada, muy, parece que a Dios siempre le gustaron los pájaros también, ¿no? Porque, ¿se acuerda a Noé? A Noé le dijo que envió un cuervo, cuando el cuervo volvió con la ramita, había encontrado tierra, Noé, ¿se acuerda? O sea que a Dios parece que los pájaros siempre le gustaron, como el vuelo, es como invita a un vuelo más espiritual, ¿no? Es el vuelo del pájaro. Y las palomas volando realmente son muy lindas verlas, ¿no? Y bueno, y acá dice, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, ese testimonio es el testimonio de nuestra vida. Una vez que Dios entra en una vida, por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, el camino y la meta. Este Jesús nos acompaña, si nosotros lo respetamos como una verdadera paloma, no la ahuyentamos a la paloma, la cuidamos, le damos su comidita para que vuelva, va a volver, se va a quedar, nos va a acompañar. Y esa palomita, bueno, nos va a llevar algún día al rey, al trono de la gloria, ¿no? Entonces, versículo 35. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Amén. Hasta Amén. acá se ve claro que Juan sabía que él tenía que menguar para que Jesús crezca. De alguna manera, Juan es la imagen de, casi yo diría, de nosotros, ¿no? Tenemos que menguar para que Jesús crezca en nosotros, ¿no? Dejar que Jesús siga creciendo, desarrollándose y manifestándose en nuestra vida y en la vida de los demás, ¿no? Y él tenía sus discípulos, pero él, al contrario, los discípulos que estaban con Juan, ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Pero Juan sabía que había venido para eso. Para eso había venido y para eso estaba predicando, ¿no? Entonces, en el 39 les dijo, vengan y vean, ellos fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Usted una vez me comentó que era muy común que ante la gente de noche se quedaran en las casas porque no se andaban de noche. No se andaba, Andrés, claro. el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Esto habla de la necesidad de encontrar al Mesías que tenían todos, ¿no? Claro. Que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús ya lo conocía, cuando lo vio, en su gloria él lo conocía, ¿no? O sea, son pequeñas señales, ¿no?, que dio Jesús
Y acá lo que quiero destacar es cómo esta presentación, podemos decir que la presentación al mundo del Cristo, se hizo con toda humildad, con toda sencillez, ¿no? Se bautizan las aguas, hay una paloma que desciende. Estos son, fíjense, Jesús nace en un pesebre. Se presenta al mundo en forma acompañado por una palomita y en una forma muy sencilla. Espontáneamente se bautiza como todo judío y el que lo bautizaba dice, este es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O sea, todo de una forma muy sencilla. Pero la gloria de Dios estaba, ¿por qué? Porque cuando desciende la paloma, se oye la voz de Dios, ¿no? Que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Esto aquí no está, pero en otros evangelios aparece la gloria de Dios en el momento del bautismo de Jesús, ¿no? O sea, la gloria de Dios siempre acompañó a Jesús. Y yo creo que así como acompañó a Jesús, acompaña nuestras vidas. Pero eso no quita que sea todo hecho en forma sencilla y humilde. Esto es lo que hay que rescatar. Todo hecho en forma sencilla y humilde, y pero en la gloria está, el poder está, y la autoridad está. No evidentemente como esperaban los judíos, porque ellos esperaban un Jesús de poder, un David, ¿no? Un conquistador, un hombre que aplastara a los romanos, un poder natural, un poder de este mundo, ¿no? Como le dijo, como habíamos visto el jueves pasado, Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, ¿no? Porque si fuera de este mundo, mis siervos vendrían a luchar contigo y a librarme, pero no es de este mundo mi reino. Es más, si hubiera querido Jesús, a todos esos que lo fueron a capturar, le podía haber dado batalla. No eran tantos tampoco, no fueron con un ejército a agarrarlo. Fueron a agarrarlo unos cuantos hombres con unos palos y algunos soldados. No era un ejército. O sea, si hubiera querido hacer una guerra, lo podrían haber hecho, pero no era el interés de Jesús. Y por eso no era la imagen de lo que... ¿Por qué? Porque Jesús vino a quitar el pecado de la humanidad, pero desde el corazón de la humanidad, desde el corazón del hombre. Y eso solamente se logra cuando el hombre abre su corazón a Dios y deja que la paloma del Espíritu habite en él y lo ilumine, lo guíe, lo lleve a donde Dios quiere. Esto es una cosa que tampoco se hace en un día ni en un instante. Lleva su tiempo, ¿no? Pero fíjese, tiene que quedar claro que todo aquel que se acerca a Dios tiene que enderezar su camino primero. Dios, por así decirlo, no habita en lugares inmundos. Entonces, la persona que quiere acercarse a Dios tiene que limpiar su vida, enderezar su mente y su espíritu, y después cuando está en condiciones, entonces sí acercarse a Dios. Por ejemplo, y esto es muy importante y tiene una conceptualización práctica muy concreta, ¿no? Por ejemplo, un drogadicto, por ejemplo, que se quiere acercar al Señor. En realidad, primero tiene que tratar de hacer realmente un esfuerzo para dejar la droga. Porque, y esa es la clave, una vez que hace un esfuerzo y logra vencer esa droga, entonces Dios lo levanta y lo sana completamente. Pero también tiene un esfuerzo de su parte en limpiar su mente y su corazón. Todos tenemos, los que queremos seguir a Cristo, tenemos que, como decía San Juan, prepararle senda, camino al Señor. Prepárenle la senda al Señor. Ojalá seamos capaces de prepararle una senda al Salvador que nos va a llevar a su eterna gloria, ¿no?
Y esto es lo que nosotros confiamos plenamente. Estamos convencidos de que estamos en el buen camino y que vamos a alcanzar la gloria eterna justamente por eso, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y además, fíjese que esto también es profético y da a entender un poco la muerte que iba a tener Jesús, ¿no? Después, como el Cordero de Dios, ¿no? Para limpiar a la humanidad. Así que seamos capaces de oír, de escuchar y de entender la palabra de Dios y de vivirla, ¿no? De vivirla como Él quiere, ¿no? Eso es lo más difícil, ¿no? Bueno, esta es la palabra del Señor que traje para hoy, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, como dice la Iglesia, y que podamos no apartarnos de tu mano y vivir en tu buena y divina voluntad, ¿no? Y seguramente, por torpe que seamos, vamos a alcanzar la gloria eterna. Pero tenemos que tener un corazón sincero, abierto y dispuesto. A Dios no lo vamos a engañar bajo ningún aspecto. Así que seamos claros, sinceros y abiertos. Es mejor equivocarse por decir absolutamente la verdad y tratar de ser totalmente transparente que andar con cosas ocultas o raras. Con Dios no hay vueltas. Dice que sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. Así que lo mejor es ser franco y honesto con Dios. Es ser claro y conciso. Y Dios prepara inclusive las cosas antes de que ocurran. Por eso Él conoce todo lo que... incluso creo que conoce... Yo me animaría a decir que conoce toda nuestra vida y lo que nos va a pasar en el futuro, ¿no? Cosa que a nosotros se nos hace muchas veces inentendible. Inclusive por ahí, le digo más, por ahí a veces nosotros en la vida tomamos un camino y no tomamos otro, y por ahí nosotros que nos cuestionamos muchas veces por qué tomé este camino y no tomé este otro, por ahí Dios ya lo sabía de antemano mucho antes que lo hagamos, ¿no? Claro. Así que pongamos toda nuestra confianza en Él, nuestra esperanza en Él, y bueno, sigamos tomados de la mano de Dios, ¿no? Esto es lo que importa. Y confiamos plenamente en el Señor que nos acompaña día y de noche, porque el Espíritu no nos abandona nunca, ¿no? El Jesús que dijo que yo estoy con usted hasta el final, ¿no? Hasta el fin de nuestros días Él está con nosotros, ¿no? A través del Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Bueno, muy bien. Esta es la palabra y además la sencillez. Me gusta cómo Dios, siendo el Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, el hacedor del universo, de los mares, de los ríos, de todo lo que vemos, de las miles de estrellas, etc., se presenta con una humildad, una sencillez, una mansedumbre. Bueno, después también en la cruz mucho más, pero me refiero de cómo se presenta, si se quiere, despojado de toda rimbombancia o cosa, clarines, ni trompetas, ni nada, ¿me entienden? De una forma tan humilde, tan sencilla, ¿no? Se presenta a la humanidad, ¿para qué? Para salvar a la humanidad, nada menos que para salvar a la humanidad, ¿no? Eso no sé, me toca, ¿no? Me llega y de cierta forma me conmueve, ¿no? Y una cosa que siempre me conmovió cuando yo leía lo que decía Juan, ¿no? Se lo voy a leer porque acá. Viene en San Juan 1.27, dice, este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. A mí esa palabra de Juan tiene un contenido espiritual que siempre me han conmovido, ¿no? Siempre me ha conmovido ver la humildad de Juan y la comprensión espiritual que tenía Juan. Lógicamente, no tenía al maestro al lado, ¿no? Pero la comprensión espiritual que tenía, y aún siendo un hombre tan, si se quiere, que tenía una comprensión espiritual tan grande de quién era Dios,
y de qué era lo que iba a hacer en este mundo, y hasta teniendo un parentesco con Jesús, le tocó padecer mucho, porque después murió a manos de Herodes, ¿no? Juan. Ah, O sea que Juan fue el primero de los mártires, ¿no? Para mí. El primero de todos los mártires, incluso antes que Jesús, ¿no? Si bien hubo otro profeta que los judíos mataron antes, pero Juan fue el primero de todos. Pero realmente cómo comprendía Juan la potencia divina y con qué claridad veía el poder de Dios en Jesús, ¿no? Eso siempre me maravilló y me impactó y me emocionó, ¿no? Bueno, ojalá pudiéramos tener nosotros algo de esa gracia en nuestros corazones para honrar a Dios como corresponde, ¿no? Bueno, muy bien. Le agradezco mucho la paciencia y bueno, bien, esta es la palabra que traje para hoy. muy bien. Usted se la merece Gracias. porque prepara muy rico puchera. Muy Bueno, bien. gracias Alejandro, muy linda palabra. Si Sí, quiere agregar nosotros algo, decimos, claro, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros contestamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. amén. Y bueno, así decimos y eso lo creemos. Amén. Lo veremos. Gracias Alejandro por recordar esta palabra, por recordarnos la sencillez del Señor y por recordarnos lo que tenemos que hacer cada día para llegar a Él, ¿no es cierto? Claro, estar abiertos a esa gracia, ¿no? A su amor y a su misericordia. Exacto. Amén. Y Amén. también ser capaces de llevar esa gracia, esa misericordia a otros, ¿no? Esto es muy Amén. importante. Amén. Que el río Amén. de Dios no se quede en nosotros, no somos un Y estanque, sino... también lo que dijo antes, o sea, tenemos que presentarnos ante Él lo más, entre comillas, perfectos posible, ¿no es cierto? Claro, Para ser dignos, ¿no es cierto? enderecen las sendas del Señor, ¿no? Enderecen el Claro, camino. De alguna claro, manera es verdad eso. Todos los días algo tendremos que enderezar, ¿no? claro. Todos los días tenemos que enderezar la senda y estar abiertos a su accionar, ¿no? Sí, sí. Muy Muy bien, bien. Bueno, Alejandro, muy bien. Que ganemos ahora en un ratito esperemos. ¿Cómo Argentina-Bolivia. lo va a ver? ¿Lo va a ver por la No, computadora? yo lo escucho por la radio. Yo lo Pero escucho lo por la puede radio. ver por la computadora. Pone Sí, 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 sí. Hay un ATC, montón de. por ATC lo ve. Pone Sí, sí, ATC y lo pasa directamente. sí, TS Sport, todas esas también tienen. Sí, sí, hay un montón, hay un montón. Sí, No, sí, este sí. partido sí se puede ver fácilmente. Por ATC, Sí, ponga sí. Argentina Televisora Color ATC y lo ve en Y, directo. sí, 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 también. Ahora 8:30, va a estar. Ya está sequito porque ya desde las 6:00 y pico, 7, ya no llueve más. Así que va a estar lindo el campo de Dios juego. quiera, Dios quiera. Y bueno, esperemos un lindo partido. ¿Eh? Y bueno, Amén. amén, amén. Bueno, Bueno, le muy mando un bien. abrazo y nos vemos. Bueno, gracias. Nos Gracias, conectamos el domingo Alejandro. que le mando la reunión y bueno, en la Bien, semana. bien, 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 Y bien. vaya pensando cuando hacemos la lenteja. Bueno, cómo no. Lo pensamos, lo pensamos. Yo Bueno, para saludo ya a Mirta dentro de y una bueno, semanita ya podría ser para el otro viernes, por ahí podríamos organizar bueno, algo. lo pensamos, lo Yo voy a pensamos. ver si encuentro alguna receta también de lenteja. Bien, 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 bien. Bueno, Bueno, Alejandro, muy bien. Bueno, saludo a Mirta y sí, bueno, el secreto de la lenteja es cocinarla despacio, que no apurarla. sí, sí, Es como el Espíritu Santo, tiene que trabajar despacio en nosotros. como todo, como todo. Sí, sí, Amén. todo tiene que cocinar despacio. Ahí Bueno, está. Alejandro, muy bien. Buenas Chao. noches. Buenas Chao. noches. Chao. Saludos. Buenas Chao. noches. Gracias.